Las fallas de alta impedancia son fallas más comunes de lo que nosotros pudiésemos pensar y son fallas que además, si ocurren en sistemas de distribución, pueden generar efectos tan graves como la muerte de personas. Tal es el caso que se reseña esta semana de dos personas que murieron en Florida después de electrocutarse debido a una línea que estaba en el piso. Digamos, había un conductor en el piso y el conductor continuaba energizado. Y ese es el principal problema de las fallas de alta impedancia, que las protecciones pudiesen no detectar a tiempo este tipo de fallas. En general, cuando nos hablan de una falla en el sistema de potencia o incluso en el sistema de distribución, lo primero que se nos viene a la mente son elevadas corrientes de cortocircuito o corrientes de cortocircuito. Lo cierto es que cuando ocurre una falla en un sistema eléctrico, no solamente hay cambios en la corriente, también hay cambios en el voltaje, la frecuencia, el flujo de potencia, el ángulo del voltaje, el ángulo rotórico e incluso en el componente armónico de las variables del sistema. Pero cuando pensamos en fallas, nos enfocamos principalmente en la corriente. ¿Y esto por qué? Porque al final, cuando nosotros hacemos estudios o cálculos de cortocircuito, nosotros nos estamos basando en un modelo. Y en esos modelos en los que nos basamos, tienen una ventana del tiempo en la que son válidas o tienen ciertas simplificaciones que nos permiten aplicar dicho modelo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un estudio de estabilidad de frecuencia, el voltaje también va a estar variando, pero realmente nosotros nos vamos a enfocar en lo que viene siendo el equilibrio entre la carga y la generación. Cuando nosotros hacemos estudios de cortocircuito, el voltaje y la frecuencia, a pesar de que también están variando en el tiempo, nosotros vamos a presumir que el ángulo del voltaje no se mueve, porque finalmente el ángulo del voltaje depende del ángulo rotórico y el movimiento de ese ángulo rotórico es despreciable durante los milisegundos que dura la falla. Ahora, el problema puede venir luego si esa falla permanece en el sistema durante un tiempo superior, donde ahora la dinámica de la máquina puede comenzar a intervenir. Antes de adentrarnos a las consecuencias de fallas de alta impedancia, es importante que identifiquemos cuáles son esas fallas de alta impedancia. ¿Qué consideramos una falla de alta impedancia? En primer lugar, fallas que involucran árboles u otros objetos que se interponen en el camino de la corriente. Se puede considerar también una falla de alta impedancia cuando se rompe un conductor y este conductor no toca el suelo o toca el suelo y la superficie tiene una impedancia muy alta. Y esto pasa sobre todo a nivel de sistemas de distribución cuando los conductores caen sobre el asfalto, que tiene una muy alta resistencia. Esta muy alta resistencia hace que esas corrientes de falla a la que nosotros estamos acostumbrados, elevadas corrientes de falla, realmente no van a tener lugar en este tipo de eventos. Que si van a haber corrientes de falla, sí. Es posible que haya circulación de corriente. Lo que no va a haber es circulación de sobrecorrientes o elevadas corrientes de falla. Por ejemplo, digamos que hay un árbol muy cerca de una línea de distribución o una línea de transmisión y comienzan a aparecer corrientes de descarga a través de este árbol y este árbol tiene una elevada resistencia y no necesariamente vamos a tener una elevada corriente de falla. Fíjense, por ejemplo, esta oscilografía. En este caso, tenemos el inicio de una falla de alta impedancia. Este es un registro real de una falla de alta impedancia. Fíjense que no hay una modificación importante en lo que vienen siendo las corrientes. Aquí está la corriente de la fase A, de la fase B, de la fase C. ¿Pueden identificar el punto donde inicia la falla? Vean que lo que hay es apenas un aumento de corriente. Esto hace que para las protecciones sea difícil detectar este tipo de condiciones.
Fíjense, esta es otra falla de alta impedancia, que es una falla no solo de alta impedancia, sino una falla que está variando en el tiempo. Fíjense qué pasa, yo voy a tener una corriente de carga y cuando ocurre la falla, ese ángulo sigue siendo un ángulo muy cercano al ángulo de carga hasta que finalmente la impedancia varía y el arco se hace un arco de falla. Aquí sí podemos tener un ángulo mayor. Fíjense que ya aquí es un ángulo que se acerca a 90 grados. ¿Cuáles son entonces estas características de las fallas de alta impedancia? Una falla de alta impedancia se puede confundir con un incremento normal en la carga, porque fíjense que no estamos hablando de sobrecorrientes en el sistema, de corrientes por encima de su valor permisible de sobrecarga. En algunos casos pudiese llegar a ser una corriente de sobrecarga, dependerá por supuesto de qué tan cargado esté el sistema y de cuáles van a ser esas corrientes de falla que vamos a tener. Al no ser corrientes de falla, sino corrientes de carga, asumiendo que las protecciones no deben actuar para condiciones normales de operación, es decir, para corrientes de carga, lo siguiente que va a ocurrir es que puede que no sean detectadas por las protecciones. Y específicamente estamos hablando de las protecciones de sobrecorriente. Si yo no tengo una sobrecorriente, no puedo detectar una condición anormal en el sistema porque el indicio de que hay una condición anormal en el sistema es justamente la aparición de una sobrecorriente. Mientras las protecciones no identifican que ha ocurrido una falla, ese conductor que cayó al piso, por ejemplo, va a seguir energizado. Si una persona pasa cerca de ese conductor y no necesariamente tiene que hacer un contacto directo, sino acercarse lo suficiente como para que se exceda la distancia mínima de aislamiento, lo que vamos a tener es una descarga a X voltaje, dependiendo por supuesto del nivel de tensión de la línea, y eso pudiese causar incluso la muerte. En el caso de que el objeto interpuesto sea, por ejemplo, un árbol, aquí estamos hablando de que debido a la energía que va a estar manejando esa corriente de falla, esa falla va a evolucionar. Ese arbolito se va a ir quemando, se va a ir secando, o si es algún otro objeto, pues se va a ir deteriorando y su resistencia va a ir cambiando en el tiempo. Y eso va a hacer que tengamos una falla que su corriente estará evolucionando y al evolucionar la corriente va a llegar un momento donde sí puede ser detectada por las protecciones y en ese momento actuará la protección correspondiente. ¿Cuál es el problema? Que eso lleva un tiempo. Eso quiere decir que vamos a tener presente una condición anormal en el sistema durante todo ese tiempo que la corriente aumente para que sea detectada por las protecciones. Y si la falla dura más tiempo en el sistema, puede afectar la estabilidad de ese sistema. Incluso una de las causas por las cuales se pierde el sincronismo en los sistemas es justamente por fallas de alta impedancia. Hay un ejemplo de este caso que se describe en el libro de análisis de fallas, donde una falla de alta impedancia que ocurre en una línea a la salida de una planta de generación hace que la frecuencia del sistema comience ahora a variar y esa variación de frecuencia de la falla permanecer más tiempo en el sistema hubiese llevado a una pérdida de sincronía. Al día de hoy se siguen estudiando métodos, algoritmos, formas de poder detectar estas condiciones de falla. Si revisan en la literatura se van a encontrar que se han planteado diferentes algoritmos. Algunos incluyen, por ejemplo, el contenido armónico o ondas viajeras, buscando detectar justamente esta condición anormal. En el caso de la protección de distancia, adicionalmente, el hecho de tener una alta impedancia, digamos en un sistema, aquí hay un ejemplo muy sencillo con un sistema con dos barras y los voltajes están en fase, digamos que no hay un flujo de potencia entre estas dos barras. Y en ese caso, siendo esta la impedancia de la línea y este punto el punto donde ocurre la falla, si yo no tengo una resistencia de falla, que es el caso que se muestra, pues yo voy a tener la impedancia
aparente va a ser igual que la impedancia de la línea hasta el punto de falla. En la medida en que vamos aumentando ese valor de resistencia, ¿qué va a pasar? Esa impedancia aparente se va a ir desplazando justamente hacia la derecha. En la medida en que ese valor de impedancia sea cada vez más grande, lo siguiente que va a pasar es que nos vamos a estar acercando cada vez más a lo que sería la zona de carga. Y en esa zona de carga, el relé no debería tener actuación. Y esta situación pudiese agravarse incluso si tenemos un flujo prefalla por lo que conocemos como efecto infinito. Vean que de este lado lo que tenemos es la impedancia aparente que está viendo el relé que está ubicado en esta barra, mientras que de este lado tenemos la impedancia aparente que está viendo un relé que está ubicado en lo que sería la barra remota. Si la falla es al 80% de esta línea, es el equivalente que sea una falla al 20% visto desde este extremo. Vean que si ponemos 50%, pues se igualan las dos gráficas. Vean que si nosotros comenzamos a tener un flujo de potencia entre las dos barras, digamos que tenemos una diferencia de 5 grados entre un extremo y el otro. Vean cómo se modifica la impedancia aparente. Por un lado, o en lo que vendría siendo el extremo fuente, la impedancia aparente tiende a bajar, mientras que en el extremo carga la impedancia aparente no solamente tiende a subir, sino que fíjense que tiene un comportamiento que lo aleja cada vez más de ese punto. Pongamos, por ejemplo, una resistencia de un ohmio. Fíjense que con la resistencia de un ohmio, digamos que tenemos la característica del relé de distancia en esta área, una característica cuadrilateral, pudiese estar cubriendo aún esa falla. Pero en la medida en que vamos aumentando esa resistencia, ¿qué va a pasar? Que aunque nosotros tengamos acá una característica que llegue hasta, no sé, 8 ohmios, digamos, o 10 ohmios, es posible que ya se salga del alcance por justamente este comportamiento de la impedancia aparente. Y esto, por supuesto, va a depender de los valores del flujo prefalla.